Hola a todos, mi nombre es Susana de UNCE, estoy con Ricardo Pellicer y con Martín Murillo. Nosotros cuando hemos empezado el proyecto ha sido en el año 2014, en realidad viene de una idea, o sea, la visita de Xiu que había sido a inicios del 2014. Y bueno, el objetivo es, como está ahí, implementar un sistema académico centralizado con información consistente y confiable, porque lo más importante para nosotros, creo yo lo más importante, es que la institución, o sea, la universidad considere que necesita datos consistentes, es decir, hasta ese momento hay datos todos descentralizados, nunca concuerdan uno con otro, más cuando se quiere aplicar sistemas como WICH y esos otros módulos. Entonces, el rectorado, la institución estaba convencida de eso y hay un acuerdo inicial entre el rectorado y los decanos, ¿sí? También hago un paréntesis aquí para decir, en mi caso particular, cuando me proponen que coordine el proyecto y viendo que era un gran desafío, en ese momento sí he pensado, estamos en el año 2014, el rectorado, la gestión esta termina en el año 2017, entonces vamos a planear algo que nos permita migrar entre el 2015 y 2016. Si bien, como dice Ricardo, no va a cambiar nada después, pero esto nos aseguraba tener una migración tranquila, con ningún cambio de autoridad en el medio. Entonces, en vez de hacerlo hasta 2017, que lo hemos acotado hasta noviembre de 2016, todo el proceso de migración, que como sabemos es facultad por facultad. Bueno, nosotros ya en el comité que se hizo en mayo de 2015, el comité presencial, hemos hecho ya una presentación. Hasta ese momento era todo un plan, todo estaba planificado, pero todavía no habíamos puesto en producción el sistema. Es decir, teníamos por delante una migración importante que es de la Facultad de Humanidades. Ahí hemos presentado esa planificación y también Ricardo había hecho las pruebas de migraciones que les ha mostrado a todos en sí cuáles eran las pruebas. En nuestra universidad tiene distintas unidades académicas, tenemos cada una con distintas implementaciones, tenemos un total de alumnos activos aproximadamente 20.000 alumnos, y la idea era entonces centralizar toda una base única, ¿sí? Además, tenemos otro condimento que en diciembre del año pasado se había creado una nueva facultad, que es la Facultad de Ciencias Médicas, y que empezaba la carrera de Medicina en el año 2016. Entonces, en este caso, tenemos que empezar de cero, con una nueva facultad, con una nueva carrera, y ellos tenían que empezar el curso de ingreso en este año, en agosto de 2015. Entonces, a ver, las principales actividades que hemos hecho desde que empezado el proyecto es definir el equipo inicial, que ha ido cambiando, o sea, no todo... No sé qué pasa. A ver. La idea era presentarles las actividades que nosotros consideramos como claves que hemos ido desarrollando desde el inicio del proyecto. Bueno, les voy comentando. Una de las principales actividades es que hemos formado un comité intrainstitucional que estaba formado por distintas representantes funcionales y técnicos de las distintas unidades académicas. Entonces hemos realizado principalmente durante este año reuniones semanales con la gente, con los representantes funcionales de todas las unidades académicas. Es decir, el órgano que nosotros hemos considerado elemental, que nos ha permitido trabajar en forma coordinada, ha sido el Consejo Académico. Es decir, en el Consejo Académico están todos los secretarios académicos de distintas unidades académicas. Entonces nosotros trabajábamos como comité y reportábamos las actividades al Consejo Académico y cada representante de cada facultad a su secretario académico. Entonces íbamos revisando todos los procesos académicos, llámense readmisiones, inscripciones, promociones, íbamos comparando cómo se llevaban cada uno de esos procesos en las distintas unidades académicas.
a partir siempre de documentación. Por ejemplo, habíamos usado uno que el CIU tenía, que se llamaba un relevamiento inicial, en donde te guiaba de todas las cosas que teníamos que ir revisando. Para nosotros este proceso ha sido lo más importante, que nos ha permitido después poder, digamos, pasar al sistema de producción, tener una buena migración, poder acomodar después los datos, de qué manera van a tener los datos. Entonces creo que esto ha sido una de las cosas más importantes. Otra ha sido definir un programa de capacitación para los técnicos, considerando todos los cursos que da el CIU. Otra de las actividades principales ha sido hacer una planificación, como les digo, bien considerando cuáles eran las actividades más importantes desde 2014 a 2017. Vamos a iniciar. Después, por ahí dicen, por ejemplo, que el secretario académico no entiende tal cosa. Pero sin embargo, esto es una de las cosas que deberían tener en cuenta, organizándonos, que los representantes funcionales, ¿sí?, son los que hablan con los secretarios académicos del avance del proceso. Entonces no es que viene un técnico a comentar al secretario académico qué está pasando, viene el mismo referente funcional que trabaja con ellos a contarles qué está pasando. Entonces el secretario académico entiende. Bien. Esas fueron las principales actividades que les decía, la planificación inicial. Y otra cosa, lo que decía, la generación y socialización de informes. No solamente informábamos al consejo académico, sino también al rectorado, y también a nuestra implementadora del CIU, que es Emilce, que ha trabajado mucho, muy duro con nosotros, siempre apoyándonos. Entonces siempre hemos mantenido al tanto de qué es lo que estábamos haciendo, ¿sí? En la planificación, lo que quería resaltar, aquí hemos considerado, por ejemplo, la definición del equipamiento, porque ahora que pasábamos de un base donde cada uno tenía su servidor, entonces, bueno, no sé qué. Aquí lo tengo. Bueno, por ejemplo, una de las principales actividades, les decía, la definición del equipamiento, porque teníamos que instalar todo ahora en el data center de la universidad. Entonces hemos empezado definiendo un equipamiento inicial, la compra del equipamiento, que ahora Martín después les va a comentar en qué estado estamos en este momento. Después, otra de las cuestiones que habíamos definido en la planificación son las pruebas de migraciones, que estaba a cargo de Ricardo. Bueno, las pruebas de migraciones, otra de las cosas que hemos tenido en cuenta, que nos han dicho del CIU, son que todos tenían que migrar, los de la versión, todos los que estaban en Guaraní 2, las implementaciones, era conveniente que migraran a 2.9, y eso lo hemos hecho. En la actualidad es una sola unidad académica que están a 2.7, pero el resto están a 2.9, entonces eso permitía que el usuario, alumno y usuario docente, esté más familiarizado con la interfaz de 3W, que es la misma para el Guaraní 3. Otra de las cosas que hemos tenido en cuenta, chiquitito, ahora sí. Bueno, definir todas las cuestiones de la Facultad de Ciencias Médicas que eran nuevas, por ejemplo, cómo iba a ser el plan, etcétera. Hacer la migración que les decía a todos a la 2.9, estandarización de los procesos, que es lo que hemos hecho con los referentes funcionales, definición, difusión del nuevo sistema y la capacitación de los usuarios de los departamentos alumnos. Después tenemos, y después las pruebas de migraciones, que siempre hemos considerado un periodo amplio de tiempo de prueba de migración. Y después venía ya la puesta en producción. Nosotros consideramos principalmente que en junio o en agosto, o decíamos en abril,
Aquí tenemos que poner en producción por el tema de preparar el curso de ingreso para la Facultad de Medicina, y la primera facultad que habíamos considerado para la migración era la Facultad de Humanidades. Por supuesto, en decidir cuál es la primera facultad que migra, hay que considerar también distintos aspectos, porque eso es clave, tenemos que lograr el éxito en esta primera facultad. A ver, en la puesta en producción, lo primero, una de las actividades importantes es definir, de acuerdo a los nuevos conceptos que tiene Guaraní 3, bueno, cuál es nuestra institución, aquí vamos a considerar ubicaciones, cuáles van a ser los responsables académicas, cuáles van a ser las unidades de gestión, y bueno, vincular todo con las propuestas formativas. Para nosotros esto ha sido algo clave, y siempre basándonos en la documentación que hay en la wiki. No me gusta el color rosa, me gusta el color celeste, pero bueno. Gracias, Emilce, por el iPod. ¿Qué pasó cuando entramos en producción? Básicamente, se han empezado a quejar de una. No. Lo primero que habíamos hecho cuando entramos a producción era, después de verificar, porque el día previo a entrar en producción se habían verificado todos los datos, se habían verificado cómo se había hecho la migración, aunque no lo creían, ellos lo hacían igual, pero después del 18, después del día clave, se han seguido haciendo pruebas, o sea, se han seguido viendo, analizando la información desde el Guaraní 3, olvidándose ya del Guaraní 2. Ayer me preguntaban qué había pasado con la base de datos del Guaraní 2. Bueno, nos vemos, hasta luego. Se cerró la conexión y se murió el servidor. Era un servidor viejo, ahí estaba el Guaraní 2, ya no está más, así que aún así la Emilce nos había dicho que guardemos una copia. Sí se ha guardado una copia, no se preocupen, así que, pero esa copia quedó y va a quedar para siempre en el mismo lugar. La idea es que no se tome nada del Guaraní 2, sino que se trate de corregir los problemas en el Guaraní 3. Al principio era lógico, la falta de experiencia nos había agarrado muy temprano, porque inmediatamente después, una semana después, habían empezado los exámenes, y para poder imprimir las actas de exámenes teníamos que hacer toda una personalización en los reportes, que cuando queríamos imprimir no aparecía nada. Analizando un poco la wiki, leyendo, preguntando, consultando, nos aparece que el server Jasper no estaba funcionando. Entonces ahí empezamos era todo por cuestión de nervios, era todo cuestión de que no era algo nuevo. Entonces ahí empezamos a preguntarnos qué vamos a hacer con el servidor Jasper. Entonces con los chicos creamos un script, y hacemos que el servidor Jasper se inicie cada vez que el servidor se apagaba o cada vez que el servidor caía. Obviamente el servidor nunca ha caído, todavía. Y después el salto más grande, o sea, lo más importante, es cuando viene una nueva versión del Guaraní 3, que era la versión 3.10.2, que era algo que nosotros habíamos pedido, y la gente del Guaraní, realmente unos genios, nos dan esa versión nueva y nos exigen, eso sí era una exigencia, el buen trabajo. Y realmente lo que estábamos haciendo nosotros no estaba bien hecho,
por falta de experiencia también, que era trabajar con el trunk del Colab exclusivamente para desarrollo y crear una versión propia para producción. Bueno, nosotros ¿qué estábamos haciendo? Estábamos apuntando tanto desarrollo como producción al mismo lugar. Entonces, Emilce se comunica con nosotros, nos hace ver ese detalle, y recién después de 3 semanas de trabajo creamos nuestra propia versión, la primera versión, la 3.10.2.1. Ahora vamos en la 3.10.2.13, pero bueno, se van aumentando muchos dígitos. ¿Y cuál era la idea? No pasarse directamente a la versión propia, sino hacer un análisis, probar, hacer prueba y error en un servidor aparte, como ayer lo comentaba, hacer una prueba exactamente igual a la versión de producción, para ver si los perfiles funcionales quedaban bien. Ese era el cuello de botella de los perfiles funcionales. Y ayer han preguntado qué pasaba con los perfiles funcionales cuando nosotros hacíamos una actualización del sistema. Bueno, en esa prueba, y creo que en producción, hemos grabado los perfiles funcionales como 4 veces, ¿que no, Susi? Sí. Por errores comunes, por errores que, bueno, se cometen, grabamos 4 veces los perfiles funcionales, porque a medida que hacíamos algo se borraban los perfiles y era la actualización. Cada vez que actualizábamos en producción se borraban los perfiles funcionales, pero no eran actualizaciones de versión, sino, no recuerdo bien ahora, ya pasó hace mucho tiempo, y lo malo hay que olvidar, lo bueno hay que tener en cuenta. Y bueno, y con eso empezamos a trabajar para ver si los perfiles funcionales quedaban en el tiempo, en cada actualización. Cuando logramos tener los perfiles funcionales en el tiempo, de ahí empezamos nuestra versión propia. Y eso es muy importante tenerlo, porque después, en el futuro, cuando se empiezan a hacer los desarrollos, eso entra en juego. Otra cosa que empezamos a tener en cuenta es el Guarani 3, el 3W, perdón, el autogestión, tanto para alumnos como para docentes, que había detalles que solucionar para poder ponerlo en marcha. Bueno, eso se soluciona cuando se lo pone en marcha. Los docentes, justo termina el primer cuatrimestre del año, los docentes tienen que ir a poner la nota en las actas. Por falta de tiempo, los docentes habíamos tenido unos cuantos problemas para poder hacer que los docentes carguen las notas, y por falta de tiempo no se les enseñaba a los docentes. Es una cosa que juntar a 400 docentes es muy difícil, entonces a muy pocos se les enseñaba, y a los que no se les podía enseñar, los docentes llegaban hasta el departamento de alumnos para poder cargar. Pero creemos que con el tiempo, tal cual ha pasado con el Guarani 2, así que creo que con el tiempo los docentes se van a empezar a acostumbrar a cómo es el manejo, y vamos a empezar a brindar todos los servicios que tiene el Guarani 3, que realmente son espectaculares. Para el alumno pasaba lo mismo. El alumno es mucho más difícil enseñarles, porque el alumno, por más que le pongamos 50 papers para que ellos lean cómo se trabaja con el Guarani, con el autogestión, no lo hacen, ni siquiera estudian para las materias. Miren si van a estudiar para el Guarani 3, pero bueno, entonces a ellos les convenía más ir al departamento de alumno a perder tiempo para inscribirse, que hacerlo, que entender cómo funciona el sistema para inscribirse ellos mismos.
Pero de a poco, también ha pasado lo mismo antes, de a poco los chicos van a empezar a utilizar el Guaraní 3 por sus propias manos. Bueno, esto es lo más trágico que nos pasa, porque cuando empezamos a leer la wiki, nos hablaba mucho de Latín 1. Cuando empezábamos a hacer pruebas, antes del proceso de migración, empezábamos a hacer una prueba y nos daba un error en la escala de notas. Cada vez que íbamos a ver una escala de notas nos decía que nos mandaba un error diciendo que el juego de caracteres no era válido. Entonces empezábamos a leer de vuelta y veíamos que el juego de caracteres tenía que ser Latín 1, y cuando entramos al servidor de base de datos veíamos que el juego de caracteres de la base era UTF-8. Por ignorancia, realmente, nosotros ejecutamos un script en el servidor Postgres para pasar de UTF-8 a Latín 1. Bueno, eso no lo hagan. No lo hagan nunca. Si lo hacen, consulten antes. Bueno, nosotros lo hemos hecho 3 veces. Porque así somos, ¿eh? Nos gustaba trabajar a la macana. Realmente estaba muy bueno hacerlo para poder hacerlo todo de nuevo, porque así aprendíamos más. Pero bueno, ahí no está lo bueno. Lo bueno es que cuando migramos la producción, si aquí se fijan, aquí, justo donde dice Ricardo P, la P no sé de qué es, pero el 12, se hace la migración del Guaraní 3, porque somos pícaros, volvemos a ejecutar ese script y pasamos de Latin 1, de UTF-8 a Latin 1 en la base de datos. El día, que aquí no están esos días, porque el 13 y el 14 son, creo que es sábado y domingo, tenemos que hacer de nuevo la migración, porque vemos, y todo el guaraní era un conjunto de caracteres hermosos, circulitos, cuadraditos, de todo, y después no hay forma de volver para atrás. Entonces ahí es cuando aprendemos ya que no hay que correr ese script. Entonces, gracias a Dios aprendemos que ese Latin 1 es del sistema, del TOBA, y no de la base de datos. La base de datos está bien que sea UTF-8, no la cambien. Y bueno, aprendemos ahí y todo empieza a andar bien. ¿Qué había pasado? En el proceso de migración se había visto que cada vez que migraba una palabra con acento, se guardaba en, creo que en UTF-8, perdón, el acento estaba en Latin 1, y cuando se quería grabar en una base de datos UTF-8, se guardaba con un carácter extraño. Era un rombito con un signo de pregunta dentro. Entonces, cuando nosotros veíamos en el sistema lanzaba un mensaje diciendo de que el juego de caracteres que se estaba tomando no, era inválido. Entonces, lo que se ha hecho es ejecutar un script para poder modificar todos esos caracteres de todas las tablas que tengan acento, para ponerlos bien, para poder corregirlos. De ahí, nunca más un error. Y recién el 15, si volvemos atrás, recién el 25 por ahí, logramos hacer que todo funcione bien. Derivado de una falta de verificación de los procesos de G2 en G3. Bueno, dicho esto, hay un proceso que nosotros lo utilizábamos como tomar agua, más o menos, que era procesar, en realidad el proceso se llamaba en G2 comisión, alumnos promocionados por comisión, o no sé, mi compañera dice así, sí. Bueno, alumnos promocionales por comisión o algo así. Ya no me acuerdo nada del G2. Disculpa, Mayale.
Y bueno, ese proceso lo que hace, el que no lo conoce, lo que hace es verificar qué alumno está en condición de promocionar y qué alumno no. Entonces, ¿qué hace el guaraní? Marca ese alumno que está en condición de promocionar y le muestra al docente qué alumno puede promocionar y qué alumno no. Bueno, ese proceso nos hemos hartado de buscarlo en G3 hasta que le hemos preguntado a Emilce y Emilce dice, no chicos, ese proceso no está, eso viene para la próxima versión, y es ahí cuando la próxima versión entra en juego y milagrosamente antes de cerrar todas las actas de promoción aparece ese proceso. Y bueno, y ahí es cuando, sí, un aplauso para los chicos, para Sergio, Flor, realmente es un gusto conocer a Florencia porque hemos hablado como 4 días seguidos y bueno, y ahora, pero realmente lo lamento porque me dice, hola usted, ¿qué tal? Usted es el señor Pellicer, me dice, y claro, usted, digo, no, impresionante. Pero bueno, disculpa Flor. Y la otra operación que no estaba en el 310 era la de readmisiones. Nosotros, no sé si otras universidades trabajan con readmisiones, pero nosotros trabajamos muchísimo con readmisiones, somos de dar muchas readmisiones y bueno, ese proceso no estaba, que era también en la misma versión de reprocesar promocionables. Aparece también esa, la de readmisión, y otros procesos más. Y después trabajamos mucho con homologación. La homologación era algo que lo utilizábamos mucho porque nosotros tenemos muchas carreras que uno puede venir de ser enfermero de otra provincia y tratar de hacer la licenciatura en enfermería. Entonces se homologaba la primera parte del ciclo básico de toda la carrera, que era licenciatura en enfermería, y empezaba a ser licenciado la parte de la licenciatura en enfermería. Así pasa con obstetricia, licenciado en educación para la salud y todo eso. Entonces, en realidad no es que no estaba la operación de homologación, que antes llamaba equivalencia de homologación, sino que ahora es reconocimiento de actividades, ¿no? O aprobación por resolución. Dentro del reconocimiento de actividades está aprobación por resolución, y esa es la que tenemos que empezar a usar. Y las inscripciones a exámenes no se hacen automáticamente, tanto por gestión como por autogestión les da la opción de inscribirse en libros regulares. Bueno, este ha sido el peor dolor de cabeza que hemos tenido porque desgraciadamente la Universidad Nacional de Santiago no trabajaba de esa forma. Era una cosa que nosotros generamos un acta para regulares y un acta para libres distintas. Nosotros no mezclamos alumnos regulares y libres dentro de la misma acta. Entonces, para hacer esto teníamos que crear una mesa, o sea, teníamos que crear todas las mesas de libres regulares. O sea, dentro de una misma mesa se inscriben los libres y los regulares, y en la hora de generar el acta se hacía la separación. Pero ¿qué pasaba? Como era muy pronto, no se había pensado en esa parte de la generación masiva de mesas de exámenes. La generación masiva de mesas de exámenes no trabajaba de la forma que nosotros esperábamos. Se decide hacer tanto una mesa para regulares y una mesa para libres. Y ahí estaba el error, haber generado una mesa para regulares y otra para libres. ¿Qué pasaba? Cuando venía el alumno a inscribirse, lo inscribía directamente. Si el alumno era libre y se inscribía en regulares, lo inscribía de derecho. Pero, ¿qué pasaba? En la hora de hacer el acta, se tenía que hacer la separación. Pero como ya había una mesa de libre también, los regulares se inscriben en la mesa de libre y era todo un trastorno. Hasta que Hernán Turín
un maestro, ahí está Hernán, me hace hacer un requisito extraño que él solo entiende. Yo todavía sigo sin entenderlo, ya hemos dejado de usarlo, Hernán, así que no te preocupes. En esa época me hace hacer un requisito nuevo y mágicamente empieza a funcionar. Todavía no entiendo cómo, pero él me ha dicho que lo haga y funciona. Pero desde ahora, después de un mes y medio, empezamos a utilizar como lo pide el sistema. Empezamos a hacer mesas de libres regulares, donde todos los alumnos se inscriben en una sola mesa y después se generan las actas de forma separada. Así que eso queda joya. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, ya se ha migrado la Facultad de Humanidades, se está utilizando la Facultad de Medicina, de Ciencias Médicas, perdón, y ahora estamos dos pasitos más. Estamos más o menos por aquí, por este puntito. Aquí falta un puntito rojo. Bueno, aquí estamos. Estamos haciendo las pruebas de migración de la Facultad de Forestales y gracias a Dios y a la Virgen todo ha salido perfecto. La prueba de migración está perfecta, salvo por unos detalles que faltan pulir, que creemos que en la siguiente prueba de migración se van a pulir esos detalles, y si llegan a aparecer más detalles vamos a seguir haciendo pruebas hasta llegar al punto que es lo que queremos. Y gracias a Dios, bueno, ayer les mostraba, me he quedado hasta que les he mostrado que había una alumna que estaba haciendo una carrera de la Facultad de Humanidades y una carrera de la Facultad de Forestales, y lo han visto. ¿Que no? ¿Lo han visto que no? Sí, digan. El tucumano dice que sí, así que ya con eso ya es mucho ya para mí. Bueno, sí, funciona perfecto. Realmente el trabajo de Ale Delú y Julia o Julieta, Julián, es espectacular, muy buen trabajo, porque el proceso de migración corre espectacular, ya verifica los duplicados, hace todo el trabajo solito y no hemos tenido que tocar nada en el esquema de migración para que funcione. O sea, hemos ejecutado todo el proceso de migración en un día y todo ha salido perfecto. O sea que, gracias a Dios, salvo estos detalles que hay que pulir, todo está bien. Así que, bueno, después, si todo sale bien para Forestales, vamos a migrar Falla, que es la Facultad de Agronomía. Seguimos con la Facultad de Ciencias Exactas y, por último, la Facultad de la Escuela de Innovación, que, bueno, ahí vamos a ver. Y, ahí está, mirá, estamos aquí, justito. Me han hecho hablar la macana, pero bueno, ahí está. No he visto sí he visto esa parte, pero me había olvidado de la flechita. Bueno, pasó la tormenta, seguimos acomodando las cosas. Obviamente hay muchas cosas que todavía faltan porque el trabajo en el departamento de alumno es secuencial. Nosotros no tenemos, sí tenemos cosas que pasan en el medio, pero se empieza con la inscripción a cursada, se sigue con la inscripción a examen, después se vuelve a la inscripción a cursada, y como recién ahora estamos en la inscripción a cursada, aunque no lo crean, por todo este proceso, recién ahora estamos haciendo las inscripciones a cursada, y todo, las del segundo cuatrimestre digo, y todo está corriendo sobre rieles, así que todavía no ha aparecido ningún problema. Y lo más importante es que, por mucho trabajo de Susana, realmente ella ha logrado hacer que el Consejo Académico trate el tema del circuito de expedición de títulos, que bueno, aquí está todo el circuito
todo el circuito de título de grado está aquí, está plasmado en un esquema secuencial, que bueno, aunque ustedes no lo crean, todo eso lleva a este esquema. Bueno, ese esquema es el esquema de título de grado. Los siguientes pasos, a partir de todo lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, nos hemos dado cuenta que tenemos que mejorar las capacitaciones, seguir con las capacitaciones entre los departamentos de alumnos y empezar con las capacitaciones para el cierre de las materias del segundo cuatrimestre, así los docentes no tienen problema en cargar las notas en 3W. Después revisar procesos académicos claves que son para la universidad. Una cosa que nos han pedido los decanos, siempre hay, inicialmente todos están de acuerdo, el rector, los decanos, pero en un momento nos dijeron, cuando entra en producción, bueno, pero ¿cómo es? ¿Quién me garantiza que los datos de mi facultad no los puede ver la otra facultad? Porque no quieren que los de la facultad de forestales vean los datos de la facultad de exactas. Sí. Entonces, ellos quieren nos han pedido un acuerdo sobre acceso y confidencialidad de los datos entre el rectorado y las unidades académicas. Eso está en proceso, es decir, lo tenemos que armar nosotros, pero ellos quieren que nosotros garanticemos por escrito que nadie de una facultad va a poder ver los datos de otra facultad, ¿sí? Entre facultades, rectorado, por supuesto, los sectores que corresponden lo van a poder ver. Y después lo que estamos haciendo es viendo cómo poner a punto el tema del COSHA también centralizado. Una cosa que les quería comentar que nos están corriendo, bueno, vamos. Que les quería comentar que puede servir en base a lo que estaban conversando hace rato, es que, bueno, nosotros, ¿cómo hacer el proceso? ¿Qué pasa con los técnicos que están con el Guaraní 2? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en nuestro caso particular, cada decano ha decidido cuál es la persona que va a continuar o no con el Guaraní 3. Y en este caso, creo que ha sido decisiones de los decanos. Muchos han dicho, por ejemplo, Ricardo de la Facultad de Humanidades y el decanato ha sugerido que él siga en el proyecto pasando al Guaraní 3. Y otras facultades, algunos decanos han decidido proponer otras personas para participar en el proyecto. Y también mucho ha tenido que ver del mismo técnico. Por ejemplo, ha habido referentes técnicos de otras facultades que por sí mismos han decidido que no estaban interesados en participar en este nuevo proyecto, capacitarse en el uso de otras herramientas distintas a la de Guaraní 2. Y bueno, lo que sí entonces ha sido necesario que el rectorado contrate otros técnicos. Hoy tenemos un grupo de 5 personas, 5 técnicos, y ese equipo ha ido evolucionando desde el año pasado hasta ahora, ¿sí? Y a Martín les va a contar solo en pocas palabras de estructura. Hola. Bueno, para ser lo más escueto posible, esto es un esquema básico de una solución front-end, back-end. No voy a entrar en detalles técnicos. Sí hacer mención, ayer en el taller para técnicos, los chicos de La Plata expusieron una solución, creo que orientada a Guaraní 2, si mal no recuerdo, en donde su solución tiene muchas similitudes a la que nosotros estamos por plantear. Básicamente, sobre una infraestructura como esta, la idea es tener instalados diferentes módulos que permitan hacer un uso eficiente de los recursos. Por ejemplo, distribuir cargas entre los web, trabajar con un sistema de caché tratando de mantener en memoria la mayor cantidad de contenidos posibles, y después separar lo que es base de datos de los web. Hoy lo tenemos así, agregando además un segundo servidor redundante. Nuestro objetivo es la eficiencia, lograr de que, sin perder de vista obviamente cuestiones de seguridad y de tolerancia a fallos. El objetivo nuestro va a ser
además de que el sistema funcione y lo haga bien, que el usuario final tenga una experiencia agradable en el uso del sistema y no así frustrante, porque van a ser los primeros, el usuario final va a ser el primero que nos va a venir a buscar si esto no funciona. Básicamente es eso. Si tienen alguna consulta desde lo técnico...